Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de Black Cat Networks. Este es el comienzo del núcleo número 2. Vamos a comenzar hablando de Linux. Yo creé unas diapositivas para que fuera mucho más fácil el entender un poquito más y conocer un poquito más sobre este sistema operativo. Bueno, manos a la obra. Eh, bueno. New Linux, sistema operativo, creado yo, eh, mi alias es Arpía y el nombre de este proyecto es Black Cat Networks. ¿Qué es un sistema operativo? Bueno, para entender qué es un sistema operativo tenemos que saber qué es un sistema. Un sistema no es más que un conjunto de cosas relacionadas entre sí, que guardan algún tipo de orden entre sí. ¿Qué es operar? Es el actuar de una persona, de una cosa que genera un efecto determinado. Entonces, ¿qué sería un sistema operativo? Pues sería un conjunto de órdenes y programas que controlan los procesos básicos de un dispositivo y que permiten el funcionamiento de otros programas al interior de este. ¿Qué es Linux entonces? Linux es un sistema operativo que puede utilizarse como Windows, Mac OS, DOS, etcétera, etcétera, etcétera. A través de una interfaz gráfica o también a través de una consola o shell. ¿Y qué es una consola o qué es una shell? Es un intérprete de comandos. Una shell es un intérprete de comandos en el cual se pueden dar instrucciones directamente al dispositivo que se está manipulando. Esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de un poquito de historia. ¿Cómo nace Linux? Bueno, el nacimiento de Linux parte de otros sistemas. En la década de los años 60 se desarrolló en los laboratorios de la Telefónica Bell el sistema operativo Unix. Años más tarde, un profesor universitario desarrolló un sistema operativo basado en Unix con el fin de enseñarle a sus alumnos a comprender y desarrollar sus propios sistemas operativos. Y así creó Minix. Décadas más tarde, un estudiante de origen finlandés, Linus Torvalds, al no poder comprender a Minix, decidió crear su propio sistema. En ese entonces, cuando Linus Torvalds tomó la determinación de desarrollar su propio sistema operativo en sus tiempos libres, contó con mucha suerte, porque eso fue en la década de los 90, más exactamente en el año de 1991. En ese entonces, el proyecto de Richard Stallman, New, ya llevaba más o menos 10 años de existencia. Richard Stallman desarrolló New en el año 83, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué hizo este señor Torvalds? Este señor lo que hizo fue partir de Unix, de New, y con base a eso creó su núcleo. Linux al comienzo era un núcleo, como decir un kernel. El resultado de esto fue que la unión entre New y Linux dio como resultado un sistema operativo. Bueno, ¿cuáles son los componentes de Linux, de una distribución Linux? Un sistema Linux se compone de cuatro componentes básicos, por decirlo de alguna manera. El kernel, que se puede definir como el corazón, como el centro de operaciones, el centro de mando del sistema operativo. ¿Por qué? Porque es que el kernel es el que se encarga de coordinar el trabajo conjunto entre software y hardware. Mucha gente dice, muchos expertos dicen que el kernel no hace parte del sistema operativo. Pero yo diría que sí hace parte. ¿Por qué? Porque si no hay kernel no hay sistema operativo, Linux, ¿no? Entonces, partiendo desde ese punto, creo que sí hace parte del sistema operativo. La shell o la consola es un intérprete de comandos en el cual se ejecutan las órdenes que van al kernel. Y recordemos que el kernel, ¿qué es? El kernel es el sistema encargado de coordinar el trabajo entre software y hardware. Bueno, otro de los componentes fundamentales de Linux es el sistema de archivos. El sistema de archivos es la organización de sistemas de archivos y directorios del sistema, la jerarquía, la estructuración, etcétera, etcétera. El cuarto elemento importante o componente son las utilidades. ¿Y qué son las utilidades? Son los programas que nosotros instalamos y ejecutamos, ¿cierto? Y utilizamos al interior de nuestro sistema operativo, los procesadores de texto, los editores de video, los escaneadores de puertos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta parte es muy importante, es el FSH. ¿Qué quiere decir FHS? Perdón, es File System Hierarchy Standard, estándar de jerarquía de sistema y archivos.
¿Por qué hablamos de esto? Cuando recién Linus Torvalds desarrolló Linux en la década de los 90, todo el mundo comenzó a estudiar sobre este nuevo sistema operativo. ¿Por qué? Porque era un sistema de código abierto, era un sistema libre. ¿Y qué quería decir libre? Que era de libre distribución, de libre copia, de libre método de distribución, y el código era accesible a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la idea de este señor al fundamentarlo en New era que cualquiera pudiera llegar, estudiar el código y aportar, desarrollarlo, aportarle y hacerlo crecer cada día más. Ese era el proyecto de Richard Stallman con New en 1983. Les recomiendo que le den una leída a esto. Entonces, ¿qué pasó? Al comienzo todas las distribuciones no tenían una misma jerarquía de estructuración de archivos. Entonces para los desarrolladores era muy complicado poder decir que iban a centrarse en una sola distribución y a desarrollarla como tal. Y que a su vez así se iban a desarrollar las demás. ¿Por qué? Porque es que la jerarquía del sistema de archivos era diferente en todas las distribuciones. Entonces, ¿qué pasó? Los desarrolladores y los colaboradores del proyecto Linux, se unieron, se organizaron y determinaron que la mejor manera de desarrollar el proyecto era estandarizando ciertas cosas. Esto es algo muy similar a lo que pasó con el modelo OSI y la estandarización de los dispositivos por parte de los fabricantes. Prácticamente es la misma esencia. Entonces, ¿qué hizo esta gente? Esta gente dijo, no, vamos a jerarquizar esto, vamos a organizar esto de manera tal que todo el mundo tenga un punto de partida y pueda desarrollar cualquier distribución a partir de un mismo tronco común. Entonces se creó este sistema de jerarquía de archivos. ¿Para qué sirve este sistema de jerarquía de archivos? Bueno, sirve para detallar los nombres, las ubicaciones, los contenidos, los permisos de los archivos y los directorios. Es decir, es un conjunto de reglas que especifican una distribución común de los directorios y archivos de configuración, de usuario, etcétera, etcétera, de un sistema Linux. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, el punto de partida y la raíz común de todos los directorios slash es el directorio raíz. Al interior de el directorio raíz es donde se van a encontrar todos los demás directorios. Por ejemplo, /bin es donde se van a ubicar los comandos binarios esenciales del usuario. Entonces ya tenemos como punto de partida que si un atacante quisiera inmovilizar nuestro sistema operativo, por decirlo de alguna manera, esta carpeta /bin sería un objetivo. /boot, por ejemplo, archivos estáticos del selector de arranque. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta carpeta se van a encontrar todos los archivos necesarios para que el sistema operativo arranque. ¿A qué nos lleva esto? A pensar que para un atacante la carpeta o el directorio boot sería también un objetivo susceptible de ataque. /dev, archivos de unidades. Aquí es donde vamos a encontrar todo lo relacionado con las unidades ópticas, con los medios físicos. /etc dice configuración del sistema de host específico, directorios requeridos por OPT, X11, etc. Aquí es donde se van a almacenar todos los archivos relacionados con la configuración de los drivers. /home es el directorio home de los usuarios. Aquí es donde se van a almacenar los directorios personales de cada usuario. /lib, librerías esenciales compartidas y módulos de kernel. Bueno, ya explicamos anteriormente qué es el kernel, entonces ya partimos de ahí, ¿cierto? /media, punto de montaje para medios removibles. Aquí es donde se nos van a almacenar o vamos a poder gestionar los medios extraíbles en el sistema Linux. /mnt, punto de montaje temporal para archivos, para sistema de archivos. /opt, agregador de paquetes de software y aplicaciones. En OPT es donde se nos van a instalar los plugins, los add-ons de las diferentes aplicaciones, utilidades que instalemos en nuestro sistema operativo. /sbin, binarios del sistema. Ojo, carpeta también susceptible de ataque por parte de delincuentes o de personas que quieran hacer daño en un sistema. /srv, datos para los servicios provistos por este sistema. Sabemos que son archivos entonces importantes y de configuración. /tmp,
archivos temporales. Aquí es donde se van a almacenar todos los archivos temporales del sistema. /usr, unidades y aplicaciones de multiusuario, jerarquía secundaria. Aquí es donde se van a instalar todas las aplicaciones de todos los demás usuarios. Linux tiene una ventaja y es que no se nos van a instalar como en Windows, por ejemplo, cuando tenemos varios usuarios y un administrador. Vamos a instalar con el administrador todo el software y vamos a permitirle a todos los demás que los utilicen. Bueno, en Linux sería parecido hasta cierto punto. Si un usuario al que le damos atributos de administrador, ¿cierto?, instala una aplicación, una utilidad, se va a almacenar en esta carpeta USR, no se va a almacenar en la carpeta del administrador. /var, variables de archivo. Este directorio /var es importante porque ese directorio siempre va a estar en constante crecimiento. Siempre va a estar en constante crecimiento porque aquí se van a almacenar todos los logs del sistema. Mucha gente recomienda crear una partición extra para este directorio, o para este directorio sí, y para el directorio home. Realmente es una buena idea. /root es el directorio home del usuario root. Este es exclusivo, es el directorio donde se mantienen los archivos personales propios del administrador root. /proc, aquí se van a almacenar la documentación del sistema de archivos virtual del kernel y las condiciones de los procesos en los archivos de texto. Configuración. Esto simplemente es un repaso superficial. Yo les recomiendo que ya de cuenta de ustedes investiguen esto a profundidad. ¿Por qué? Porque para manejar un sistema operativo Linux y poder pensar en realizar auditorías, es muy importante conocer el funcionamiento de las cosas. Bueno, vamos al siguiente. Los repositorios en Linux. Muchas veces hemos escuchado hablar de los repositorios. ¿Qué son los repositorios en Linux? Las personas que han utilizado sistemas operativos Linux saben que el método para realizar instalaciones de utilidades, herramientas, software más utilizado es a través del gestor de paquetes apt-get, ¿cierto? Cuando nosotros introducimos en una consola, por ejemplo, apt-get install nmap, ¿cierto? Este gestor tiene que hacer una consulta, ¿cierto? Y luego descargar una cantidad de archivos para poder instalar la aplicación. Pues entonces, ¿qué son los repositorios? Los repositorios son como grandes bases de datos, son servidores donde se almacenan todos los datos de las aplicaciones y utilidades que nosotros vamos a instalar. Hay dos clases de repositorios, oficiales y no oficiales. Los repositorios oficiales son los que contienen todas las aplicaciones de nuestra distribución. La mayoría de las veces cuentan con un protocolo de revisión muy estricto, muy riguroso. ¿Para qué? Para asegurarse de que todos los paquetes que contiene el repositorio se encuentran en estado óptimo y que no representan riesgos de seguridad o estabilidad para el sistema. Los repositorios no oficiales. Pues los repositorios no oficiales contienen los paquetes de aplicaciones que no son soportados directamente por nuestra distribución y por lo tanto carecen de esos protocolos de revisión. Aunque contienen las aplicaciones que nosotros deseamos instalar, no son unos repositorios oficiales oficiales de nuestras distribuciones. Deben ser manejados con cuidado. ¿Por qué? Porque estos repositorios no oficiales son manejados por comunidades. Entonces, como los almacenan en servidores y los repositorios son consultados para poder realizar la instalación de las aplicaciones, fácilmente se puede distribuir malware a través de ellos. Bueno, sigamos. El gestor de paquetes Synaptic. ¿Qué es el gestor de paquetes Synaptic? Es un gestor de instalación y actualización de software. Nos permite gestionar el software que ya está instalado en nuestro sistema y no solo eso, también nos permite gestionar el software que deseamos instalar. Es algo así como el programas y características de Windows, pero 101% más poderoso. ¿Por qué? Porque este gestor de paquetes Synaptic nos permite realizar instalaciones directamente desde los repositorios. Usted en Windows jamás va a poder instalar un sistema o una utilidad, una aplicación, un programa desde instalación de programas o desinstalación de programas. Jamás lo va a poder hacer. En Linux esto se puede hacer.
y es la mejor manera de hacerlo. ¿Qué son los paquetes? Pues los paquetes son la agrupación instalable de los diferentes archivos necesarios para que un programa funcione. Por tanto, entonces podremos sobreentender que un paquete es un fichero que a su vez contiene ficheros y directorios comprimidos que se instalarán en el sistema cuando este paquete sea invocado con las diferentes aplicaciones que tengamos para ello. Por ejemplo, un paquete .deb, ya sabemos que es un paquete que contiene todo lo necesario para instalar en nuestro sistema determinada utilidad. apt-get, bueno, posiblemente la herramienta de gestión de paquetes más potente y fácil de manejar que existe. Nos permite desinstalar, instalar, manejar, administrar todo lo referente a los paquetes desde la línea de comandos, a los paquetes de instalación. La mejor de las capacidades de este programa es hacer instalaciones desde internet, bajando cada uno de los paquetes necesarios de los repositorios. Casi la totalidad del material que se encuentra en estos repositorios suele ser gratuito. Si un paquete necesita algún otro que sea requerido para su funcionamiento, este programa, este gestor, lo busca automáticamente y lo instala también. Cuando un programa necesita de otros para funcionar correctamente, se dice que hay dependencias, que necesita o que requiere ciertas dependencias. ¿Y qué es esto? Bueno, estas dependencias lo que son paquetes necesarios para el funcionamiento, para el óptimo funcionamiento de un software que instalemos. Este gestor apt-get lo que nos hace es evitarnos muchos dolores de cabeza. Nos evita buscar las dependencias a mano a lo largo de todos los miles de archivos que puede contener un repositorio. Bueno, aquí hablamos más profundamente de las dependencias. Una dependencia es un paquete o accesorio requerido por un paquete instalador para hacer funcionar correctamente un programa después de instalarlo. Generalmente son bibliotecas de código, programas accesorios. Un programa puede tener múltiples dependencias, las cuales no siempre vienen instaladas en la distribución Linux elegida por diversas razones. Puede ser porque no son necesarias o porque no quieren aumentar el tamaño de las ISOs, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces, ¿con qué nos vamos a encontrar nosotros? Con que realizamos la instalación de determinada utilidad, apt-get install ethercat, por ejemplo, y nos va a decir cuando lo ejecutemos que no es posible, que hacen falta unas dependencias. .lib no sé qué, .lib no sé cuál, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podríamos solucionar nosotros esto? Con el comando apt-get espacio -f espacio install, y automáticamente se instalarían todas las dependencias necesarias para que los software que hay instalados puedan funcionar. Bueno, hasta este punto creo que hemos explicado lo más básico y de manera superficial la estructuración del sistema Linux, el contenido y la composición. Me gustaría que cada uno de ustedes pudiera investigar y tomar la determinación de investigar de manera personal, autodidacta, sobre esto. Es importantísimo porque el conocer el sistema te va a permitir auditarlo completamente. Espero que les guste el video y cualquier sugerencia, cualquier opinión, cualquier comentario siempre va a ser bienvenido. Que esté muy bien y que Dios los bendiga.